Vamos a dar inicio. La intención de la charla de hoy es hablar sobre la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que tiene Ecuador, algo que nos tiene muy contentos desde el ámbito de ciberseguridad y que no queríamos dejar pasar desapercibido, ya que tiene muchas implicaciones técnicas donde tiene que ver nuestro ámbito de ejecución, donde tal vez nos consideramos o estamos moviéndonos como pez en el agua, y por eso quisimos hacer una charla, pero no una charla tradicional en un formato estructurado, sino una charla donde vamos a poder conversar y donde hemos tenido la oportunidad de invitar a Daniela Macías, coautora de la ley, en conjunto con Lorena Naranjo y varios compañeros de DINARDAP, y Maximiliano Cantis, que es el COO de Latam Safetica, quien también ha tenido la experiencia y ha trabajado a nivel regional con diferentes países que tuvieron una ley de protección de datos personales antes que Ecuador, y seguro nos va a poder compartir las experiencias y cómo se vivieron en estos países regionales. Les saludo a Pamela Jaramillo, seguro muchos de ustedes me conocen, soy gerente de negocios para BSmart y ahora voy a darle paso a Dani. La agenda está compuesta de la siguiente forma, está estructurado un poco el objetivo y finalidad que tiene la ley, implicaciones técnicas de la ley y cómo Safetica nos ayuda a cumplir con esta ley, pero no solo Safetica, sino también como ESET que representamos, en qué ámbito podemos apoyarles en ir estructurando un sistema de gestión de seguridad de la información que les permita estar preparados y evitar sanciones. Sin más, Dani, te doy paso para que nos puedas contar un poquito qué implica o qué significa una ley orgánica, sobre qué aspectos está, cómo la misma puede afectar a las diferentes empresas, por qué Ecuador se tardó tanto. Como anécdota, por ahí Chile fue uno de los primeros países en la región en aprobar una ley y hoy también se está llevando la tutoría a nivel global porque es el primer país también en tener una ley que va a regular el tema del uso de IA a nivel personal, cómo se utilizan, es un ejemplo a seguir. Nosotros nos tardamos un poco, pero aquí está Dani para contarnos qué llevó a ese retraso en Ecuador y también contarnos en líneas generales qué pueden ir haciendo las empresas en este transcurso de 2 años, que es un espacio de tiempo que se ha dado para ir cumpliendo con algunos estándares más a nivel de seguridad de la información para evitar caer en sanciones o en el efecto de que haya una posible demanda, que puedan disminuir el riesgo de disminuir la aplicación de una sanción porque han ejecutado algunos de los estándares que propone la ley. Entonces, Dani, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito más de ese detalle. Bueno, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vengo en representación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, quien fue la que promovió la ley actual en materia de protección de datos personales, con el objetivo precisamente de regular un derecho que ya estaba reconocido desde el año 2008, pero que a pesar de que había pasado mucho tiempo y a pesar de que es un derecho muy importante, sobre todo en el entorno digital, no había sido tomado en cuenta. Entonces, se generó este proyecto de ley que, como bien lo mencionaba Pame, es orgánica, precisamente porque responde a una categorización establecida en la Constitución en el artículo 113, que establece que las leyes orgánicas serán, entre otras, aquellas que regulen el ejercicio de derechos y garantías constitucionales. Y en este caso es orgánica precisamente por este motivo, porque regula el derecho que está reconocido en el artículo 66, numeral 19, que es el derecho a la protección de datos personales. Este derecho distinto de la privacidad o visto desde un régimen autónomo. Y es por eso que se ha generado esta ley para el país, que sí en evidencia ha sido una deuda que ha tenido el gobierno nacional con el Ecuador, precisamente porque primero creo que es una falta de conocimiento y de valorar lo que son los datos personales y cómo estos son activos que actualmente se utilizan de forma masiva y que en algunos casos cuando estos no son utilizados o no son procesados de forma adecuada, pueden acarrear un atentado contra la dignidad de una persona. Es por eso que
la DINARDAP, que un poquito se encarga de la interoperabilidad del Estado, para poder funcionar de forma correcta o adecuada, necesitaba esta ley para operar de forma óptima y lograr la garantía de derechos, que principalmente es como que obligación del Estado. Pero al empezar con esta promoción del derecho a la protección de datos personales en este sistema, también se evidenció que no podía solo aplicarse para el sector público, sino que era muy importante considerar que el sector privado actualmente, y ya desde hace algunos años atrás, ha venido procesando este tipo de información y requería claridad regulatoria para saber cómo hacerlo de forma adecuada y no cruzar la línea en este tratamiento de datos que podría acarrear una vulneración al derecho. Y es por eso que un poco también tratando de construir una norma que sea aplicable para el sector público y privado, esta norma se demoró tanto tiempo en construirse, porque básicamente se demoró como 3 años hasta que entró a la asamblea, y luego en la asamblea fueron 2 años más discutiéndose la norma, tratando de llegar a consensos entre el sector público y privado. Precisamente en la asamblea, al tratarse de un tema muy técnico, fue un poco más complicado sostener como que ciertos aspectos, pero de todas formas es una ganancia el ya contar con una normativa que evidentemente necesita de su reglamento, pero que ya en la actualidad va marcando el camino para que las empresas y el sector público que manejan datos personales puedan ir aplicando esquemas adecuados de protección. Ahora bien, también era muy necesario sensibilizar y concientizar no solo en las personas, sino también en los responsables de tratamiento, que no solo se trata de un aspecto de ciberseguridad ni de un aspecto de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque los activos son distintos y la visión es distinta. En la ciberseguridad y en la seguridad de la información hablamos de activos de información de valor, que puede ser datos personales u otro tipo de información, mientras que en los datos personales se requiere una gestión del riesgo enfocada en la protección de la dignidad de la persona y que comprende no solo un aspecto técnico y jurídico, sino que también comprende aspectos organizacionales, administrativos y un sistema de gestión integral de información personal únicamente que se aplica a la garantía de derechos. Es por eso que un poco tratando de llegar al consenso se ha demorado la normativa en construirse, pero que finalmente ya está vigente. Gracias, Dani, por irnos aclarando esos aspectos que seguro muchos tenemos dudas. Quiero aprovechar el momento para decirles a todos que pueden ir registrando sus preguntas en el chat. Al final de la presentación iremos leyendo algunas y respondiéndolas. Y nada, Max, por ahí creo que tenías una pregunta. Adelante. Sí, gracias, Pame. Hola a todos. Gracias por la presencia y bueno, gracias también, BSmart, por organizar este espacio tan importante. Para nosotros, para Safetica, es fundamental colaborar en esto de generar conciencia en un tema tan importante como es asegurar lograr esta garantía de derechos que mencionaba Daniela relacionado con la protección de datos personales. Y quería aprovechar la presencia de Daniela y la claridad que tiene ella para explicar el tema desde un punto de vista jurídico, pero también bajando a tierra cosas que son complejas. Lo digo complejo porque nosotros hemos trabajado en diferentes países justamente en donde ya se ha desarrollado el tema, está más avanzado, por ejemplo en Colombia, país donde vivo, justamente ha desarrollado mucho esta temática y ya hay entidades haciendo el control, una entidad que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que está justamente auditando que estos datos personales sean cuidados. Y la pregunta viene por el lado de, Daniela, ¿cuáles eran esos temas que frenaban el avance del desarrollo de la ley? Hablabas de que había cuestiones privadas, cuestiones públicas. ¿Cuáles eran esos temas que frenaban el desarrollo de la ley? Porque eso por ahí nos puede dar una visión
de dónde está la problemática. Y después hablabas de la dignidad de la persona, ¿no? ¿Cuáles son esos datos personales que pueden afectar la dignidad de las personas? Justamente, creo que el tardarse tanto se basó muchísimo en el desconocimiento. Hubo mucha resistencia en un inicio porque escuchábamos posiciones desde que deberíamos ser un paraíso de datos, lo cual era descabellado, y hacerle entender tanto al sector público como privado que una normativa de protección de datos, si bien está enfocada en proteger los derechos y la dignidad de la persona, también buscaba que las empresas y el Estado puedan manejar de forma adecuada la información aplicando principios como el de calidad y proporcionalidad y pertinencia que les ayudaba mucho a optimizar sus recursos. Entonces, creo que desde ahí parte el primer problema sustancial, fue desconocimiento. Luego teníamos, fue escalando y cuando ya la gente empezó a entender como que los conceptos básicos, porque aquí no teníamos nada al respecto, empezábamos a confundir y decían, ok, pero solo basta con temas de seguridad de la información. No, solo basta con temas de ciberseguridad. Entonces, hacerles entender también que era un tema complejo que requería la integración de muchos aspectos que componen un sistema de protección, también fue complicado. Y cuando empezamos ya a trabajar el régimen sancionatorio, si bien quedó en multas de hasta el 1%, si no estoy mal, al inicio las multas se preveían altas en el proyecto inicial, precisamente porque se trataba de implementar un esquema que obligue a la implementación de la ley y que no sea solo un saludo a la bandera, porque muchas veces el tener multitas muy bajas hace que nadie quiera cumplir, porque implementar un tema integral de protección lo que busca también es de inversión en este aspecto y por lo tanto a veces resulta cuando uno no tiene un esquema de sanción muy alto que es más fácil pagar la multa que implementar el esquema integral. Entonces, por ese lado, acordar también el tema sancionatorio fue muy complicado. Para nosotros en ese caso fue importante entender que como era nuestra primera norma en protección de datos personales y no había conocimiento en la materia, era necesario dejar esta vacatio legis o este espacio para la aplicación del régimen sancionatorio, es decir, darle en el mismo modelo del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, darle a los responsables de tratamiento 2 años para que se adapten al estándar y una vez llegados o cumplidos estos 2 años de vigencia de la ley, aplicar el sistema sancionatorio o el esquema sancionatorio. Pero esto no quiere decir que no haya que cumplir con la norma, ¿no? O sea, estos 2 años para muchos parece como que fuera muchísimo tiempo, pero realmente son muy cortos para todo lo que hay que implementar, porque como les mencionaba al inicio, no es solo un aspecto técnico o un aspecto jurídico, sino que engloba temas organizacionales, administrativos, y muchas veces nos decían, pero en serio, ¿es tan grave? Y les decía, sí, desde el guardia de seguridad que está en la puerta de la oficina, cuando nos piden nuestras cédulas en el Ecuador, es una práctica muy común que nos quiten la cédula. Cuando le estamos dando todos nuestros datos a esa persona y muchas veces se nos olvida, ¿no? La cédula en la puerta. Entonces, hacerles entender que no, que en Colombia, por ejemplo, ya que Maximiliano nos estaba contando el ejemplo colombiano, cuando tuve la oportunidad de visitarlo hace un año, uno deja sus datos de nombre, apellido, se registra y ya está, pero no deja su documento, su credencial de identificación ahí, No la botada, aceptan, no te la aceptan. y no te la aceptan precisamente porque existe un tema de conciencia y responsabilidad respecto al manejo de la información personal, que era tan chiquito como eso. Entonces, hay que entender que parten los cambios desde estas partes que parecen que no son nada relevantes, pero que finalmente pueden acarrear una vulneración que no tiene nada que ver con el core de negocio o con mi giro de negocio, porque puede ser que yo me dedique a hacer Big Data y resulta que a mí me sancionan porque estoy pidiendo la cédula al entrar. Entonces, que involucra muchos aspectos que hay que cumplir, que hay que entender y que no solo se refiere a un aspecto de que yo voy a implementar un firewall o le voy a implementar seguridad y me voy a preocupar de la integridad, de la confidencialidad de la información, sino que me voy a preocupar de tener privacidad desde el diseño y por defecto, con un adicional. Muchas veces se vio como negativo que la legislación en protección de datos personales sea tan nueva.
nosotros les decíamos, es positivo porque las legislaciones van evolucionando y esto evoluciona así como la tecnología súper rápido. Y nosotros, al menos de acuerdo a los europeos que ya nos están pidiendo calificar a Ecuador como un nivel adecuado de protección, es positivo porque hemos llegado al estándar del Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, lo cual en tema de competencia nos amplía muchísimo mercado, no solo en aspectos de protección de datos personales, sino en servicios orientados con esta visión. Daniela, Excelente. Pame, disculpame, ¿me dejas hacerle una pregunta a Daniela en relación a esto? Porque me parece muy interesante. Tengo varias en realidad, pero una es, si uno tuviese que decir en qué se inspiró Ecuador para crear su ley, o sea, si pudiéramos hablar de que sí es es una inspiración sobre la ley europea. Y en relación a lo que decías recién, dos cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona va a un hospital y se está haciendo un tratamiento por un diagnóstico que tiene y es filmado cuando entra? Entonces, aquí hay un registro personal de que uno está asistiendo a una entidad de salud con todo lo delicado que es ese tema. No sé si eso también las empresas tienen que empezar a tomarlo en cuenta. Y lo otro tiene que ver con el registro de las bases de datos. Yo creo que eso fue un punto, uno de los puntos iniciales en Colombia, en donde lo primero que tuvieron que hacer las empresas, o una de las primeras cosas que tuvieron que hacer fue declarar sus bases de datos al gobierno como primer paso para empezar a avanzar en la protección de datos sensibles. En este aspecto, realmente para nosotros lo ideal, o cuando se empezó a trabajar en el proyecto de ley, fue llegar al estándar más alto, que era el estándar europeo. En ese momento, porque nosotros empezamos en el 2017. Y cuando fuimos avanzando, nos fuimos dando cuenta que había cosas que no eran fácil de aplicar para una realidad latinoamericana. Por ejemplo, el tema de derecho al olvido, que para nosotros es tan difícil, pero para los europeos es tan sencillo. Entre comillas, pues no es sencillo realmente, pero de alguna forma ellos estaban en otras discusiones cuando nosotros recién empezamos. Pero sí fue muy importante, nosotros nos basamos en un análisis comparativo de todas las legislaciones a nivel de Latinoamérica. Y muchos nos criticaron precisamente por este tema de los registros de bases de datos y nos decían que ya en Europa ya no se pide y que por qué nosotros tendríamos que obligar a los responsables a declarar sus bases de datos, que además les parecía inaudito y que les parecía una obligación excesiva y muy difícil de cumplir. Entonces, nosotros primero les decíamos no, porque el declarar las bases de datos les va a ayudar muchísimo para poder identificar qué están tratando, porque hay muchas empresas, hay muchos emprendimientos, hay muchas instituciones del sector público precisamente que ni siquiera saben qué información procesan. Y desde ahí parte la protección de datos, de identificar qué estoy haciendo, qué información yo estoy captando, qué información estoy procesando, qué estoy haciendo con esta información. Y precisamente con esta visión se implementó el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, que va a estar a cargo de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, no como una imposición de una obligación que es tediosa, sino más bien con una visión de primero nos va a ayudar a controlar y saber qué están haciendo con nuestra información y generar confianza en el consumidor, en el cliente, en el ciudadano, respecto a qué están haciendo con mis datos, porque creo que es un sentimiento generalizado ¿será que solo hace eso o hace más? ¿Quién le controla? ¿Cómo lo hace? Entonces, más bien con esto es una ayuda para la gestión de las competencias de la superintendencia en su actividad de control, pero también es una base de confianza para empezar a generar una cultura de protección de datos personales y nos encaminará quizás en algún futuro a ya no necesitarla, pero de inicio sí lo vimos como importante. Además, para ayudar a ordenar la casa a aquellas empresas que están empezando también en este tema, porque hay muchos que ya están adelantados porque tienen filiales en otros países que ya implementan protección de datos personales y que ya lo implementan en el Ecuador también, pero también hay otros que no tienen ni idea de dónde están y que es muy importante empezar con esta partecita que es identificar qué datos estoy recopilando.
Ahora, por el otro lado, en este tema de las cámaras de videovigilancia, realmente en la legislación de protección de datos personales, todo aquello que identifica o hace identificable a una persona es un dato personal y hay que implementar la ley. Desde el nombre, la cédula, que son datos de identidad, hasta metadata, datos inocuos o datos que a primera vista son irrelevantes. Entonces, el ejemplo más fácil es la imagen y la voz me identifican, sí, por lo tanto, o pueden hacerme identificable, sí, por lo tanto se aplica. No existe todavía regulación específica o especializada como para temas de videovigilancia, como existe en Colombia o como existe en España, porque todavía no hemos implementado la autoridad de control en el Ecuador. El tema es un poco largo hasta que haya recursos en el Ministerio de Finanzas y se nombre, pasará algún tiempo, pero creo que con la ley ya hay que implementarlo de por sí. No habrán los lineamientos específicos para cada cosita, pero ya existe ley, entonces toca para todo lo que se identifique y va a identificable a una persona. Gracias, Dani, por esa aclaración ahí. Sin embargo, mencionaste algo muy importante. Creemos que los 2 años son un plazo eterno y ahí capaz, Max, nos puedes contar alguna experiencia que en su momento me charlabas en Colombia, del caso de un hospital donde se filtraron datos. Y supongo, estoy en este caso suponiendo, pero seguro lo que pasó fue esa sobreconfianza a que a pesar de que hay una ley aprobada, todavía tengo mucho espacio para tomar medidas. Entonces, me parece interesante contar esas anécdotas que tal vez pueden servir también como referencia a las empresas que ahora están conectadas y a las personas que seguro tienen muchas dudas de qué significa, y ya Daniela lo dijo, 2 años pasan volando, no significa relajarnos hasta que se haya un organismo que nos regule, sino ir tomando acción. Pero te doy paso para que nos cuentes esa anécdota interesante. Bueno, en realidad hay varias anécdotas porque recordemos que acá en Colombia están de alguna manera con la ley de protección de datos personales del 2012, la ley del 2012, y que además tienen la Superintendencia de Industria y Comercio, que es quien en definitiva audita a las empresas y también a las entidades de gobierno. Entonces hay muchas situaciones que se han presentado. De hecho, la superintendencia, la SIC, vamos a abreviarlo, la SIC, publica muchas veces no, publica las sanciones que se han determinado para ciertas empresas. Y recuerdo una muy puntual, es una entidad de salud privada, un proveedor de salud privada, que un poco tal vez por lo que decías, ¿no? Por esto de, Pame, de que por ahí no han tomado o no habían tomado en ese momento tanta conciencia de por dónde están los datos sensibles, cuáles son los datos sensibles y de qué manera los sistemas o las personas pueden acceder a los sistemas. En este caso fue algo bastante básico lo que sucedió y por eso alarmante, y es que la hermana de una paciente pudo acceder a cierta información del estado de salud de su hermana a través de Google directamente, de un buscador, o sea que esto estaba público, y esa información tenía que ver con un aborto, una situación de aborto que había tenido la hermana natural, y que bueno, que esto estaba público. Entonces, el problema con esta entidad es que por un lado existe, bueno, y Daniel lo va a poder explicar muy bien, lo que se llama el principio de responsabilidad demostrada, que justamente cuando fue auditada la entidad, no pudo justamente demostrar que tenía un sistema de gestión de información, ¿sí? Un sistema de gestión de seguridad de la información implementado, controles, ¿sí? Hay que mostrarle también que uno, o sea, un incidente de seguridad cualquiera lo puede tener, pero uno tiene que demostrar, las entidades tienen que demostrar que tienen los controles aplicados sobre los riesgos que han detectado. Entonces, esto fue lo primero, fue sancionado por este punto, por no cumplir con este principio. Y lo segundo fue que no denunció el incidente de seguridad, ¿sí? Entonces, esta doble situación le trajo una sanción muy alta, justamente porque fue doble,
Y estamos hablando, para que la gente se dé una idea, no sé cómo aplica esto o cómo aplicaría en Ecuador a futuro, pero estamos hablando de una sanción económica de aproximadamente $300.000. Entonces, este es un ejemplo, hay muchos que se han dado y bueno, y tal vez no sé cómo será esto en Ecuador a futuro, pero bueno, es un ejemplo. De hecho, el tema de responsabilidad compartida lo nombra la ley. Más adelante hay algunos apartados que seleccionamos y tienes razón. Hay que demostrar que para evitar una sanción que se aplican controles, porque de hecho algo que me pareció interesante de la ley al momento de leer cada uno de sus artículos y capítulos es justamente la posibilidad de poder justificar que se esté en un proceso, en un esquema de, como dijo Daniel hace un momento, de implementar controles sobre todo lo que sea o permite identificar, y con esa demostración ante las posibles auditorías y algunos sellos que va a entregar la entidad que se encargue de regular, digamos que puede salvarse, por así decirlo, una empresa de caer en una demanda o posible sanción. Sin embargo, supongo que también más adelante, en la medida que vayamos avanzando con la charla, Daniela también nos va a aclarar mucho mejor estos términos. No olviden de registrar sus preguntas. La charla está hecha para aclarar dudas generales de todos los que estamos acá. Si bien es cierto, tenemos habilitado el micrófono los panelistas, la intención es que ustedes puedan compartirnos sus preguntas y al final también aclararlas o charlarlas. Bueno, hemos decidido iniciar 100% por entender cuál es el objeto y finalidad de la ley, porque normalmente en nuestro medio, y Daniela creo que lo nombró por ahí, tendemos a pensar que las leyes o las normas vienen a regularnos y a generarnos molestias y a hacernos gastar. Una frase que dijo que me pareció interesante: si siempre lo vemos como me vienen a hacer gastar. La intención es entender que esta ley nos viene a ayudar a garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos de las personas. Es decir, veámoslos primero desde el lado como personas, es una invitación que hacemos hoy, y cómo nos gustaría que nuestros datos sean tratados. ¿Quién no ha sentido en algún momento una molestia por recibir una llamada no autorizada para ofrecer un servicio no requerido? Entonces, partiendo desde ese principio de persona, la ley viene a apoyarnos muchísimo a evitar que recibamos ese tipo de llamadas molestas sin autorización para ofrecer un servicio no requerido nuevamente. Pero también veamos la ley como ese, yo siempre digo, las normas, las leyes, los estándares, la mejor forma de verlo desde el punto de vista de seguridad de la información o ciberseguridad o como empresa, de hecho siempre digo ya hoy desde el gerente, el CEO de una compañía, es como una inversión para en el largo plazo poder evitar caer en temas de reputación, de pérdida de reputación. ¿Por qué? Porque los datos se filtraron a través de mi compañía y entonces mis clientes, mis proveedores, mis socios de negocios empiezan a perder confianza en mí como empresa y de hecho pueden incluso llegar a decir no negocio más, no tengo relación comercial, porque no tienes la capacidad de garantizar que esas relaciones comerciales se mantengan confidenciales, que mis datos en tu poder se mantengan confidenciales. Por otro lado, también perder dinero. Hoy sabemos y hemos visto casos donde un ataque de ransomware que secuestra información y que luego dice, por un lado, si quieres acceder a la información, tienes que pagarme en bitcoins por 30 millones de dólares, o si no empiezo a vender todos estos datos, también implica un gasto. Eso sí es un gasto. Entonces, lo más importante de esto, de comprenderlo, es comprenderlo como una ley que me viene a evitar ese gasto porque me viene a ayudar a invertir oportunamente. Entonces, sin más, el artículo 1, como acá mismo se menciona, se enfoca en entender que el objetivo y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Es súper interesante comprender, como decía inicialmente, que vamos a tener derechos, pero también obligaciones, y a implementar mecanismos que nos permitan ser responsables sobre los datos que tratamos. ¿Cuántas de las compañías del medio pierden datos potencialmente porque no tienen ni siquiera lo que yo siempre llamo como lo más básico que puede tener una empresa hoy en día, que es una solución anti-malware implementada? Recordemos que hoy un ataque de ese tipo no busca dañar el equipo, busca 100% acceder a esos datos para usarlos en nuestra contra, en contra de quien, el dueño de la información.
Ahora vamos a pasar, y es importante, entender cuál es el ámbito de aplicación. Sé que se ven muchísimas letras, les pido disculpas no haber podido hacerla más gráfica, pero al ser una ley no queríamos alterar para nada lo que implica y lo que dice. Entonces, en el artículo 2 vamos a encontrar el ámbito de aplicación material de la presente ley, que se aplicará al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte automatizados o no, así como a toda modalidad de uso posterior. La ley no será aplicable para algunos apartados, acá los he resumido, los he copiado en resumen, como personas naturales que utilicen estos datos para la realización de actividades familiares, personas fallecidas sin prejuicio de lo establecido en el artículo 28 de la presente ley, datos anonimizados, que acá te voy a pedir, Dani, que si nos puedes contar o resumir brevemente qué implica un dato anonimizado, que es un término que personalmente lo aprendí a leer la ley. Sí, bueno, el ámbito de aplicación de la norma material se construye de una forma muy peculiar en las leyes de protección de datos a nivel mundial, realmente. No desde un punto de vista de a qué se aplica, sino de lo que, de aquello que no entra a ser regulado por esta norma. Los datos anonimizados son datos que han sido sometidos a procesos técnicos de anonimización, que es un proceso que busca no identificar a la persona con el dato. Por ejemplo, ustedes imagínense un cuadrito de Excel en donde yo pongo nombre, apellido y código postal. Entonces, si yo le borro el nombre y el apellido y solo pongo código postal, el dato por sí solo no me va a ayudar a identificar a una persona si yo lo utilizo en este contexto, solo el código postal. Y por lo tanto, ha sido sometido a un proceso de anonimización así de fácil. No es tan sencillo en el ámbito técnico, pero es así como se grafica de forma un poco lúdica. Y lo que busca es precisamente eso, que no pueda asociarse a una persona a ese dato. Existen distintas capas de anonimización y ya dependerá del análisis y de la gestión de riesgos que yo haga para saber qué medida yo de anonimización o cuántas capas de anonimización tengo que integrar. Perfecto, gracias por esa aclaración, es importante tenerla. La verdad, en la ley se menciona, hay un apartado donde nos explican cada término de manera muy textual, puntual y fácil de comprender, pero preferí que Dani nos haga ese aclaratorio. También algo que se habló mucho en redes, en las noticias, era, bueno, esto va a impedir las actividades periodísticas y otros contenidos editoriales. Como vemos en la parte de arriba, la ley no será aplicable para este ámbito que nos preocupaba muchísimo que se pueda mal usar. Datos personales cuyo tratamiento se encuentre regulado en normativa especializada de igual o mayor jerarquía. Acá, Dani, si nos puedes apoyar, ¿qué normativa puede ser de mayor jerarquía que la ley orgánica? Puede ser la Constitución misma o Ley de Seguridad Nacional, como para ejemplificar. Es una norma, creo que solo queda la Constitución, instrumentos internacionales y la norma de seguridad nacional, ninguna otra. Perfecto, gracias por esa aclaratoria. Y por último, datos o bases de datos establecidos en la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales. Aquí, Dani, ¿nos puedes aclarar un poquito? Es decir, si alguien tiene una demanda, entenderíamos que esa información que se presentó, digamos, no aplica a esta ley, ¿verdad? Claro, una de las preocupaciones más grandes respecto de las legislaciones de protección de datos personales es que éstas sean utilizadas de forma malintencionada para cubrir delitos o que permitan el cometimiento de ilícitos. Entonces, lo que se busca es precisamente que todo lo que tenga que ver con infracciones penales y sanciones penales no entre dentro de este tema, precisamente para permitirle a las autoridades competentes realizar o gestionar sus competencias de forma adecuada y que no se utilice esta normativa como un pretexto para cubrir algo que no esté enmarcado dentro de la normativa legal. Perfecto, gracias nuevamente. Datos que identifiquen o hacen identificable a personas jurídicas. Acá había una duda que surgía mucho también y que nos habían escrito previo al webinario y es, el ámbito de aplicación de la ley es en el territorio ecuatoriano. ¿Qué pasa con las empresas que
si bien es cierto, no tienen una razón social o no están dentro de Ecuador, tratan datos de personas ecuatorianas. Este es un tema de ardua discusión y sí es una aplicación del modelo europeo y es el tema de extraterritorialidad, en donde se rompe este principio de territorialidad normativa que caracteriza casi a todas las normas, pero entendiendo que es muy importante comprender que el flujo transfronterizo de datos es un problema que puede generar una repercusión en los derechos. Se ha buscado que cuando se trata de datos personales de un ecuatoriano en otro país, deba aplicarse un esquema de protección de datos personales y que nosotros tengamos la facultad de cooperar entre las instituciones o autoridades competentes para sancionar a aquellos responsables de tratamiento, ya sea en el Ecuador o en cualquier otra parte del mundo, obviamente bajo esquemas. Se me ocurre el día de mañana pasa algo en Colombia, se le pedirá a la SIC que nos ayude con el control adecuado y debido a dicha empresa, pero nos faculta a pedir esta cooperación entre las autoridades de control a nivel internacional. Daniela, Pame, ¿me dejas agregar algo acá o un comentario para que Daniela por ahí nos profundice más o en realidad contar algo vinculado a esto que sucedió en Colombia? Ustedes saben que el tema de Facebook en sí, está como muy cuestionado el tema de la privacidad, el manejo de los datos a partir de lo que sucedió con Cambridge Analytica. Esto se expuso exponencialmente. Digo, esto de haber usado o esta sospecha de que Facebook vendió estos datos, utilizó estos datos para manipularlos en campañas políticas, etcétera. Bueno, eso es todo un tema ahí complejo que está dando vueltas todavía. Pero, ¿por qué traigo este tema? Porque en Colombia, de nuevo, la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, no sé cuál es el término jurídico, Daniela, me vas a ayudar ahí, creo que, no sé si es la palabra, intimó a Facebook Colombia SAS, que es la figura jurídica de Facebook en Colombia, a dar explicaciones de cómo y qué trato le daban a los datos sensibles de los ciudadanos colombianos. Y esto apalancado en la ley y un poco en esta idea, ¿no?, de que el mundo digital rompe con toda esta cuestión de la territorialidad en el uso o en la aplicación de las cuestiones legales. Pero bueno, esto como un ejemplo de que posiblemente a futuro los gobiernos, y en este caso Ecuador, pueda agarrarse de la ley para pedir explicaciones a multinacionales en el uso que hacen del manejo de datos sensibles y confidenciales de ciudadanos ecuatorianos. Daniela, ¿vos ves que esto puede empezar a pasar también en Ecuador, en donde el gobierno pida mayor o más explicaciones a multinacionales en estos contextos? Bueno, yo creo que sí, la ley lo faculta. No sé si en la práctica nosotros seremos un mercado relevante para empresas como Facebook, pero sí, o sea, en el deber ser, que es la norma, sí, se faculta a la autoridad de control a que en los casos que los datos de ecuatorianos estén siendo tratados y exista algún tipo de conflicto, se pueda solicitar la explicación y su justificación jurídica de cómo lo están haciendo y bajo qué esquema lo están haciendo para los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cómo lo aplican para los otros países? No lo sabremos, pero al menos para los ciudadanos ecuatorianos donde ellos estén ubicados será necesario aplicar y reconocer que tienen este derecho. Esto no es algo nuestro, es algo que ya viene pasando en el mundo, como muy bien explican en el contexto colombiano, pero no sé si ustedes se han podido fijar, ya que hemos tomado el ejemplo de Facebook, en sus políticas de privacidad hace una explicación. Para los europeos, yo aplico este esquema de protección de datos personales. Para Brasil, exacto, que también es un mercado relevante, también lo aplico, pero para el resto del mundo no aplica, ¿no? O sea, somos un territorio olvidado, la verdad. Pero muy bueno ese punto, eso es tremendo.
Y aparte Ajá. porque, a ver, ahí, Daniela, me parece que hay un, entre comillas, temor o respeto a los efectos jurídicos de estas regiones importantes para el negocio, obvio, pero también donde la ley funciona, ¿no? Fuertemente. Sí, y ahí un ejemplo muy importante al respecto es que la Unión Europea, porque esto, la verdad, lo que busca suena idílico y suena un deber ser que no, que parece muy difícil de llegar, pero que realmente se requiere porque, bueno, el flujo de datos es global. eh, no creo que puedo hacer esto en este momento, pero les voy a buscar y les voy a pasar un link en el que se ve cómo vamos intercambiando información y son líneas muy chiquititas, pero que están pasando todo el tiempo, en todo momento. Y entonces, en Europa, por ejemplo, Europa lo que le dijo es, Facebook, o te adaptas o aquí no operas. Y en el 2018, Facebook estuvo a un mes de no operar porque ellos firmaron un acuerdo de marco de escudo de privacidad que otra vez les facultaba, porque ellos ya tenían un acuerdo de puerto seguro que no les fue suficiente y le exigieron más a Facebook. Claro que ellos son un territorio mucho más grande y una fuerza mucho más grande, pero lo que busca la normativa o el espíritu de esta parte de extraterritorialidad es precisamente eso, lograr la cooperación entre autoridades de protección de datos para hacer un frente a estas grandes potencias que manejan datos y que muchas veces no las utilizan de forma adecuada, como por ejemplo el caso que mencionaba Maximiliano, que es el caso Cambridge Analytica, que finalmente creo que llevó a Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo y le dijeron, ¿usted quiere ser recordado como una bestia o quiere ser recordado como un innovador? Y, y que respeta derechos o que lesiona y es un dictador y que realmente no funciona su esquema de Facebook. Entonces, básicamente es del espíritu. No sé si se logre a futuro, pero yo creo que en casos pequeños sí es posible porque finalmente se va a poder al menos pedir justificaciones y poder al menos molestar de, a ver, ¿cómo está tratando mis datos? No lo haga de forma inadecuada, respéteme, yo también tengo legislación, porque si no, estábamos totalmente desprotegidos en este ámbito. Muchas gracias a ambos por esa aclaración. La verdad es que es súper importante tenerlo claro y para quienes tengan la duda de qué implicó, de qué se trató el famoso caso de Cambridge Analytica y que quieran verlo en un resumen corto, hay un documental súper bueno en Netflix que lo pueden buscar, donde se puede ver todo el proceso que implicó y cómo hizo y cómo fue que a través de Facebook se logró alterar la toma de decisiones y alterar campañas que llevaron a ganar elecciones incluso. Entonces, les invito a que lo puedan ver. Daniela, el link nos los puede dejar en el chat y luego se los compartimos a todos en conjunto con la presentación de hoy, la ley, subrayado los aspectos fundamentales y información que creamos relevante empezar a tratar o conocer a partir de la ley. Perfecto. Siguiendo un poquito con lo planeado, con la planificación de agenda de hoy, vamos a tratar los temas de implicaciones técnicos que incurren en la ley. La verdad es que la ley tiene más de 70 páginas, nos hemos tomado la molestia de resumir un poquito desde la perspectiva técnica de seguridad de la información. Daniela nos aclaró que la ley abarca mucho más que eso y es totalmente cierto, y por eso estaremos tratando de brindar varios webinarios que traten el tema, agradeciéndole a Dani y a Max que nos puedan seguir acompañando para poder ir aclarando dudas. En el capítulo 2, el artículo 10, se trata todo acerca de los principios de la ley. Uno de los importantes es la finalidad. Las finalidades del tratamiento deberán ser determinadas, explícitas, legítimas y comunicadas al titular. No podrán tratarse datos personales con fines distintos a los cuales fueron recopilados. Y acá es súper importante comprender que si bien es cierto, no implica la implementación de una solución, sí implica la implementación de entender con las diferentes áreas de sus compañías o empresas donde están, cómo están recopilando los datos de los terceros y qué uso les están dando por cada área, porque resulta increíble cuando se sienten, y hicimos el ejercicio a la interna, entender marketing financiero, recursos humanos, para qué usa esos datos y comprender que muchas veces no hay un acuerdo ni un contrato donde pueda estipular y comentarle al dueño de los mismos cómo están siendo tratados. Entonces, esto es algo que hay que empezar a implementar. El acuerdo como lo tiene Facebook, WhatsApp y muchas compañías de fuera,
tenemos que empezar a implementarlo de manera local, pero para hacerlo nuevamente hay que entender cómo se están tratando los datos a la interna y algo importante que mencionó Daniel al inicio es comprender que todo lo que identifica una persona es un dato que hay que cuidar y a lo que hay que implementarle un protocolo de seguridad. Segundo, seguridad de datos personales. Los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales deberán, y acá hay que comprenderlo desde ya para que no nos pase que justamente cuando ya está la entidad empezando a hacer auditorías, caemos en sanciones o bloqueos por no haberlo comprendido oportunamente. Que hay que implementar todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias, entendiéndose por tales las aceptadas por el estado de la técnica, sean estas organizativas, técnicas o de cualquier otro índole para proteger los datos personales frente a cualquier riesgo, amenaza, vulnerabilidad, atendiendo a la naturaleza de los datos de carácter personal, al ámbito y al contexto. Entonces acá se han sugerido, no sé, yo he podido también participar en varias charlas que se han venido dando, pero acá hay un tema que se sugiere mucho y es, bueno, a nivel de seguridad de la información, hay un estándar que abarca o regula y tiene procesos que más adelante nos lo va a comentar Maximiliano, que permiten hacer o ir protegiendo, evitando caer en una amenaza, un riesgo, una vulnerabilidad, como es la ISO 27001. Daniela, nuevamente, desde el ámbito legal, cuando pensaron en esos estándares que no están mencionados con nombre en la ley, ¿en qué estándar pensaron o en qué mejores prácticas se basaron para sugerir a las empresas esos pasos a seguir a nivel ya técnico y de seguridad de la información puntualmente? Bueno, precisamente la responsabilidad proactiva y demostrada es un principio relativamente nuevo que ingresa con el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, que lo que busca no es únicamente el cumplimiento de la norma, que si bien este es un mínimo, o sea, cumplir con lo que dice la ley es un mínimo que se requiere o necesita para de alguna forma establecer que se está protegiendo al titular de los datos personales en todos mis procesos. También se establece que no puede ser una excusa él, por ejemplo, en el caso que justamente Maximiliano nos contaba de la casa de salud privada en Colombia que grabó y filtró los datos de esta chica que ingresaba a hacerse un procedimiento de aborto, no es solamente yo cumplí. Yo puse unas medidas de seguridad, hice el análisis de riesgo y puse lo que yo tenía que poner. O sea, sí puse esto de la finalidad, medio seguridad. No, yo hice y tengo que demostrar que yo hice todo lo que estuvo en mis manos y en relación al estado de la técnica y lo mejor que existe para proteger esos datos. Puede ser que la aplicación de la ley no sea suficiente para determinar que yo pude haber hecho algo mejor. De lo que se trata precisamente es de hacer lo mejor posible para proteger a la persona frente a este tratamiento. Y en este sentido, se plantean estándares que no únicamente son las ISO 27001, sino están las 29, la familia de las 29000, normas europeas, estándares iberoamericanos de protección de datos personales. Existe un sinnúmero. La OEA también recién actualizó sus principios, la ONU tiene los suyos, entonces hay un amplio mercado de estándares orientados a este tema. Claro. Y adicionalmente, me parece también importante que para el cumplimiento de la norma es preciso hacer un análisis caso por caso, porque no siempre lo que se aplica para la empresa que hace lo mismo que yo va a ser lo que yo tenga que ejecutar. Puede ser que me cambie un dato, que yo haga una operación adicional, que yo tenía una cosita adicional pequeñita que yo tenía que cambiar y que eso a mí me puede demostrar que yo no hice lo que tenía que hacer para proteger esta información. Y en eso se basa este principio de responsabilidad proactiva y demostrada. Excelente esta acotación y ahí me sirve recordarles, recientemente tuvimos un webinar y una charla interesante que vamos a volver a replicar y justamente menciona este tema. Debemos entender nuestro giro del negocio para poder establecer cuál es el mejor estándar, mecanismo de protección de datos y el que me aplica de manera más eficiente para mantener los datos protegidos y cumplir con la ley.
Avanzando un poco, vamos al capítulo 5, donde habla ya puntualmente la seguridad de datos personales, y ahí se encuentran algunos artículos como el 37, 41 y 43, donde se charla, se notifica puntualmente que hay que implementar un proceso de verificación, evaluación y valoración continua y permanente de la eficiencia, eficacia y efectividad de las medidas de carácter técnico, organizativo y de cualquier otra índole. Acá justamente tenemos una pregunta, Franklin, ¿me puedes ayudar? Queríamos hacer un sondeo, porque algo que nos llamó la atención es que no estamos acostumbrados, las empresas en Ecuador en su generalidad, las que no tenían una ley o un estándar o una norma que cumplir, a efectuar una evaluación o valoración continua que les permite identificar cuál es su nivel de madurez de seguridad de la información. Y esto va a ser muy importante para que puedan, como dijo Daniel hace un momento, implementar el estándar más apropiado o más adecuado a su empresa, a su infraestructura, identificar verdaderamente dónde pueden haber estas vulnerabilidades o riesgos. Ahí está el sondeo. Franklin, ¿me ayudas luego compartiendo el resultado? Les pido a todos nos ayuden y nos colaboren. Mientras me ayudan votando, voy a ir respondiendo algunas de sus preguntas. Nos dicen, entendido el qué hacer a través de la nueva ley y ahora el cómo. El cómo es una de las razones por las cuales estamos acá y como ven, en el artículo 37, la manera más eficiente quizás de empezar es implementar estos procesos de verificación, evaluación y valoración continua, porque si parto de un servicio, de poder acceder a un servicio que me permite identificar el nivel de madurez en cuanto a seguridad de la información, pero ya no solo va a ser la seguridad de la información, porque este tipo de servicios que nosotros también brindamos, para quienes tengan dudas nos pueden escribir luego por interno para contactarles, permiten reunirnos con todas las áreas de la compañía para entender cómo están tratando los datos, qué tipos de datos están tratando y en base a esas sugerirles cuál es el mejor estándar o proceso a implementar para proteger los mismos. Entonces, la forma más ordenada va a ser, entiendo mi core del negocio, debo comprender que aunque se parezca mucho al de al lado, no, el mismo estándar no siempre me va a servir, no me sirve hacer un copy-paste, o sea, un replicar, sí me sirve hacer una evaluación del nivel de madurez, un gap análisis que me permita entender cómo estoy y qué cosas mejorar, pero también, como dijo Daniela, esto no solo implica los temas de seguridad o ciberseguridad de la información, implica reunirnos con todas las áreas para comprender en dónde se tratan datos tan básicos como el guardia, se está quedando con la cédula, esos datos que está recopilando, qué hacen, esa hoja que normalmente aquí todavía no es digital, sigue estando escrita a mano, y qué pasa con esa hoja, quién la guarda, cómo se protege la misma. Entonces hay varios datos que tenemos que comprender el cómo protegerlos. Entre las otras preguntas, me avisas, Franklin, por favor, cuando tengamos el resultado del sondeo. Ahí, Pame, ¿me dejas agregar algo en eso que dijiste muy bien? Ahí me parece que frente a todo esto las empresas se preguntan o de alguna manera se preocupan y dicen, bueno, ¿cuál es el punto de partida? ¿No? O sea, ¿por dónde arranco? Porque esto es un lío, no entiendo la ley mucho, por más que obviamente hoy Daniela está aclarándonos muchos puntos, después en la práctica aparecen muchas dudas. Y por otro lado, el tema de sistemas, el tema técnico. Entonces, yo creo que, por lo menos por la experiencia y lo que hemos visto en diferentes lugares o países en la región, entender dónde estamos es muy importante. O sea, que el punto de partida sea realmente como una reflexión concreta en temas de técnicos, de sistemas y en términos jurídicos. Es decir, que alguien del ámbito jurídico lidere esto dentro de la compañía, ¿sí? La implementación para poder cumplir con la normativa es importante. Y por otro lado también lo que decías, Pame, me parece fundamental, es contar con algún tipo de auditoría que nos dé un nivel en el cual estamos en términos de seguridad. Porque ahí atrás de eso vienen un montón de cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la información
sensible que maneja la empresa, quiénes acceden a esos datos, quiénes son dueños de esos datos, existen, justamente, está definido quién es el dueño, cómo se accede. Hay toda una cuestión más de la política en sí, de seguridad, y que eso acarrea todo un tema jurídico y técnico, pero tener un punto de partida, saber dónde estamos para poder medir una mejora, creo que es el primer paso, ¿no? Totalmente, gracias Max. Y definitivamente es así, porque si no empezamos a gestionar procesos en desorden que luego toca nuevamente reestructurarlos y nos sale más costoso. Entiendo que ya nos ayudaron votando, vemos que el 51% de los asistentes nos dicen que sí han realizado un análisis del nivel de madurez de seguridad de la información. Acá solo acotar que si bien es cierto ya lo realizaron en alguna ocasión, este proceso, como dice en el artículo 41, que es determinación de medidas de seguridad aplicables, debe ser permanente, continuo y nos debe permitir evaluarnos para prevenir, impedir, reducir y mitigar y controlar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que están incluidas o que pueden exponer los datos. Voy a aprovechar antes de seguir avanzando porque hay preguntas que se relacionan con este apartado y justamente una de las preguntas es ¿cómo se aplica la ley en los casos que se maneja información con terceros, por ejemplo, proveedores o prestadores de servicios? Dani, ¿nos puedes aclarar si en efecto, nuevamente, a pesar de que estoy manejando información de terceros que tienen que ver con proveedores o socios de negocios o aliados que ya, no sé, que ya están regulados por una ley como PCI DSS, ¿cómo le aplicaría esta ley? Cuando nosotros hacemos lo que suele ocurrir con este tema de aliados, proveedores, hay que identificar los roles que cada uno cumple con la información. En un esquema básico, como les mencionaba, hay que analizar caso por caso porque realmente las realidades son diversas, pero se me ocurre que hay una empresa que recopila los datos por cuenta de otra que ofrece servicios. O sea, yo solo le encargo a alguien me recopile los datos para yo hacer analítica de datos, se me ocurre. Entonces, ¿quién es el responsable? Quien dispone la recopilación de esa información es el responsable. Y en este caso, esta empresa tercera que está recopilando los datos es un encargado. Habrá que determinar entonces qué rol yo cumplo con la información que estoy procesando, porque es muy importante para saber en qué nivel yo debo responder frente o de qué forma yo debo implementar qué cosas. Como encargado, tengo que implementar lo que el responsable me dice frente al tratamiento de la información que estoy procesando por su cuenta. Hay destinatarios, hay terceros que de todas formas deben implementar esquemas de protección de datos, pero el responsable o quien será sancionado en caso de incumplimiento por parte de este tercero, este destinatario, o por parte de este encargado de tratamiento va a ser el responsable porque él no tuvo la previsión de ser o realizar esta gestión de riesgos o el análisis respectivo para procesar de forma adecuada la información. Pero en este caso puntual que les exponía, el responsable de tratamiento, es decir, quien encarga la recopilación de esta información, también debe disponer qué medidas se deben implementar para la protección de datos personales, porque el día de mañana el titular podrá reclamarle al responsable de la información, no al encargado, al responsable. Creo que queda bastante claro. Y por último vamos al artículo 43, que no puedo dejar de mencionarlo porque es un tema en el que he estado totalmente de acuerdo y que sé que muchas metodologías o estándares consideran que es la mejor forma de lidiar con una situación de vulneración de datos. Entonces dice, notificación de vulneración de seguridad. El responsable del tratamiento deberá notificar la vulneración de la seguridad de los datos personales a la Autoridad de Protección de Datos Personales y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, tan pronto como sea posible y a más tardar en el término de 5 días después de que haya tenido constancia de ella. Este aspecto es fundamental porque lastimosamente las compañías dentro de nuestro territorio siguen pensando que la mejor forma de atender un suceso de este tipo es negando que ocurrió o manteniendo silencio, cuando la forma más oportuna, incluso para evitar que los datos que se vulneraron quizás de mi cliente le afecten
porque pueda alguien acceder a ellos y poder ponerlo en un riesgo. Si yo le notifico oportunamente, esa persona puede resetear claves, puede decidir, no sé, si fue un incidente a nivel financiero, cambiar todas sus tarjetas. Sin embargo, si no se lo notifico, lo más probable es que caiga en una vulneración de datos. Entonces, por eso este apartado es uno de los que más festejo de la ley y que más me llaman la atención, porque ya era momento de que alguien lo regule y lo exija. Luego pasamos al capítulo 7, que es del responsable, encargo y delegación de la protección de datos personales. Acá vamos a encontrar en el artículo 47 obligaciones del responsable y el encargado del tratamiento de los datos personales. El responsable del tratamiento de datos personales está obligado a tratar los datos personales en estricto apego a los principios y derechos desarrollados en la presente ley. Aplicar e implementar requisitos y herramientas administrativas, técnicas, físicas, organizativas y jurídicas, lo que hace un momento nos decía Maximiliano. Esto definitivamente se debe trabajar de la mano de un abogado, y de hecho como BSMAR, representando a SET y Safetica, ya estamos haciendo alianzas con estudios jurídicos para poder apoyar a nuestros clientes y prospectos de la manera más eficiente, para poder implementar o cumplir con la presente ley de manera adecuada. Implementar políticas de protección de datos personales afines al tratamiento de datos personales en cada caso en particular. Realizar evaluaciones de adecuación del nivel de seguridad previas al tratamiento de datos personales. Esta parte también les va a permitir tener una guía clara de cómo ir ejecutando o teniendo la posibilidad de implementar el proceso más adecuado para ustedes. Entonces ahí nos preguntaban, nuevamente acá está claro, la ley también lo deja claro, en el apartado que van a recibir luego de que termine el webinario, también van a encontrar subrayado un poco más de detalle, porque lógicamente tratamos de resumirlo lo más posible. Luego, ahora sí pasamos de ver los aspectos más técnicos, porque la ley, como les dije, son más de 70 páginas que les invito a que las puedan revisar. Les vamos a pasar un resumen detallado nuevamente y subrayado. Sin embargo, siempre está bueno hacer una ojeada que les facilite comprender todas las implicaciones que tiene. Vamos a pasar a lo importante, a lo que nos motiva muchas veces. Recuerdo que decíamos hace poco, cuando inició la pandemia, corría por redes un meme que mencionaba, o sea, una consulta que impulsó la transformación digital en nuestras empresas. Y claro, la opción era la pandemia, cuando tendría que haber sido parte de la estrategia de la compañía, el haber entendido e implementado esto oportunamente. Entonces, lo mismo pasa acá. Ahora que vamos a tener infracciones y sanciones, probablemente sea cuando realmente empecemos a tomar en serio la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información en nuestras compañías. Entonces, hay varias medidas correctivas, también traté de resumirlas lo más que pude. Dani, me apoyas si algún término no lo uso adecuadamente, pero, por ejemplo, se habla acerca de medidas leves y graves. Entonces, en caso de incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente ley, su reglamento, directrices y lineamientos van a poder ser emitidas estas regulaciones por la Autoridad de Protección de Datos Personales, y uno de los aspectos es el cese del tratamiento bajo determinadas condiciones o plazos, es decir, ya no voy a poder hacer uso de los datos de quien venía manejando si no logro comprobar que estoy protegiendo los mismos. La eliminación de estos datos y la imposición de medidas técnicas, jurídicas, organizativas o administrativas que garanticen el tratamiento adecuado de los datos. El artículo 67 menciona las infracciones leves del responsable de protección de datos y se consideran como leves las siguientes: no tramitar fuera del término previsto o negar injustificadamente las peticiones o quejas realizadas por el titular de sus datos, no implementar protección de datos desde el diseño y por defecto, que ya nos mencionó qué significaba hace un momento Daniela, no mantener disponibles políticas de protección de datos personales afines al tratamiento de datos personales. Esto nos va a hablar y nos va a apoyar mostrándonos un poco de qué podemos hacer Maximiliano. Elegir un encargado de tratamiento de datos personales que no ofrezca garantías suficientes para hacer efectivo el ejercicio del derecho de la protección de datos personales, e incumplir las medidas correctivas dispuestas por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Las infracciones graves del responsable de protección de datos se consideran las siguientes: no implementar medidas administrativas, técnicas, físicas, organizativas y jurídicas a fin de garantizar el tratamiento de datos personales que realice conforme la presente ley; no utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos adaptadas a la naturaleza de los datos personales, las particularidades del tratamiento y de las partes involucradas.
Acá nuevamente la ley nos permite entender que no se trata de copiar un estándar o copiar las medidas que está implementando la empresa que se parece a la que yo trabajo. Entonces, esto es fundamental. No implementar medidas técnicas, organizativas o de cualquier índole necesarias para prevenir, impedir, reducir, mitigar y controlar los riesgos y las vulneraciones de la seguridad de datos personales que hayan sido identificadas, y no notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales y titular de la vulneración a la seguridad y protección de los datos personales cuando afecta a los derechos fundamentales y libertades individuales de los titulares. Son 15, como vieron, traje acá 4 que tienen que ver mucho con ciberseguridad y seguridad de la información, porque es el tema y el contexto o lo que realmente en esta etapa nos compete. El artículo 71 charla sobre las sanciones e infracciones leves, y entonces vemos que los servidores o funcionarios del sector público por cuya acción u omisión hayan incurrido en alguna de las infracciones leves establecidas, la sanción va a ser de 1 a 10 salarios básicos unificados. Mientras que si el responsable o el encargado del tratamiento de datos personales, o de ser el caso un tercero, es una entidad de derecho privado o una empresa pública, se aplicará una multa de entre el 0.1% y el 0.7% calculada sobre el volumen del negocio correspondiente al ejercicio económico inmediatamente al anterior de la imposición de la multa. Entonces, como vemos, hay sanciones de las cuales hay que prevenir. Luego vienen las sanciones graves, donde podemos identificar que la multa va entre 10 a 20 salarios básicos unificados, en el caso de funcionarios del sector público, y en el caso de que el responsable sea nuevamente una entidad privada o pública, va del 0.7 al 1%, calculado sobre su volumen del negocio correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior. Entonces, es fundamental que comprendamos que estas multas ya existen, que van a ser aplicadas, que a pesar de que en el transcurso de 2 años tenemos el tiempo para ir tomando acción para evitar caer en ellas, no significa que podemos confiarnos y esperar al último minuto. Acá quisiera pedirte, Franklin, que me ayudes con el segundo sondeo que preparamos para hoy y que nos permite comprender cuántos de los que nos acompañan hoy tienen una solución o un proceso que les permita generar políticas de protección de fuga de información, que básicamente ayuda a cumplir con la ley. Bueno, mientras terminan el sondeo, vemos que tenemos varias preguntas. En honor al tiempo, seguramente seleccionaremos las que se repitan para esas hacer, y les dejo en buenas manos. Max, gracias por acompañarnos nuevamente y te doy espacio para que nos puedas contar cómo con Safetica podemos cumplir parte de lo que implica la ley. Gracias, Pame. Yo todavía estoy viendo el sondeo. Vamos a esperar que esto... Estamos esperando. Ok, buenísimo. Buenísimo. Bueno, no, ahora en el próximo slide les voy a contar un poco desde dónde Safetica puede ayudar o buscamos ayudar a las empresas en diferentes desafíos asociados a estos temas, ¿no? A mí me parece un tema súper importante el paso que está dando Ecuador en este sentido. Bueno, ahí estamos viendo que el 41%, o sea, digamos 4 de cada 10 pueden ser empresas o personas aquí presentes, cuentan con soluciones que permiten ejecutar políticas para proteger y prevenir fuga de datos, lo cual es un número interesante. A esta pregunta siempre a mí me gusta agregarle otra, que es cuántas de las personas o de las empresas presentes, o es una respuesta que cada uno se la puede guardar si quiere, pero
cuántos tienen identificados los datos sensibles en las compañías, ¿no? Porque a veces tener una herramienta para proteger datos personales o fuga de datos está atada a otras cuestiones, y el tema de identificar los datos sensibles es importante. Pero bueno, vamos avanzando con esto. Gracias por la participación. Si querés darle un clic ahí en... Pame, te voy a pedir ayuda. Bueno, Safetica es una empresa checa que existe desde el 2000. Bueno, en Latinoamérica estamos ya hace 7 años, pero existimos desde el 2007. Y bueno, el foco más importante que tenemos es justamente prevenir la fuga de información. Somos una propuesta tecnológica que lo que busca es administrar todo el tema de amenazas internas. Y básicamente Safetica se instala en un equipo, en una PC, y a partir de ahí comenzamos a activar y nos basamos, toda nuestra tecnología se basa en lo que llamamos el User Behavior. Ahí está resumido en inglés, UEBA, que significa User Behavior, que es entender el comportamiento del usuario final. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos de datos es entender, si podés darle un clic, Pame, ahí, es entender qué es lo que pasa en la PC, ¿sí? En cuanto al movimiento de información, ¿qué hace el usuario o los usuarios con los datos? ¿A dónde copian los archivos? Si los suben a un servicio web, si lo copian en un USB, si lo envían, se lo envían a una dirección personal de correo electrónico, si imprimen esa información, si hacen un print de pantalla, todo lo que va sucediendo con la información. Y a partir de esto, para que las empresas entiendan dónde están los datos sensibles y quiénes tienen acceso a esa información. Es la base sobre la cual se va a poder a futuro justamente clasificar la información, taguear. A través de Safetica se puede taguear un documento y decir, bueno, este documento a nivel metadato, ¿sí? Se marca el documento y se dice, este documento es sensible, ¿sí? Y esto es la base para entender dónde empezar a aplicar políticas para prevenir fuga de información. Entonces, también el User Behavior nos permite justamente, sí, podés ir avanzando, entender qué está pasando con las aplicaciones y los sitios web. Da un par de clics más, Pame, ahí está. Entender a qué tipo, un clic más también, a qué sitios acceden los usuarios, si son sitios productivos o no productivos, si hay acceso a sitios de apuestas, de juegos, si hay búsqueda de trabajo en algunos casos. Esto de la búsqueda de trabajo está asociado a la fuga de información porque muchas veces en ciertas situaciones empleados se llevan bases de datos de entidades hacia su nuevo puesto de trabajo, justamente para utilizarla en su nuevo entorno laboral. Entonces, y ahí, entender... Sí. Perdona que te interrumpa, si me permites, ahí es importante comprender que, claro, uno de los aspectos que habla la ley es acerca de poder monitorear esos datos, entender cómo están siendo tratados, el comprender qué sitios productivos o qué búsquedas hacen nuestros colaboradores también nos permite comprender a qué están poniendo en riesgo en cuanto a las bases de datos que debo proteger. Entonces, como tú dices, definitivamente a veces no significa que un reporte tenga el enfoque de búsquedas de trabajo que tiene que ver con el rol, sino comprender e interpretar que ese reporte me permite identificar oportunamente una posible filtración de datos por algún colaborador insatisfecho, por ejemplo. Totalmente, y esto hay que despegarlo de esas herramientas de keyloggers que lo que hacen es registrar todo lo que hace un usuario, sus contraseñas, su usuario, sus credenciales, digamos. No captura esta herramienta del token, no guarda esa información, lo que busca es justamente datos sensibles que puedan estar saliendo de la empresa sin autorización, porque después sobre esto se aplican políticas
de DLP, políticas para evitar que cierta información sea accedida o salga sin autorización. Entonces, a partir de este discovery, a partir del user behavior, las empresas tienen mayor información sobre lo que está sucediendo con el movimiento de información. Déjenme dar un ejemplo, porque siempre los ejemplos aclaran mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente, un hospital, justamente he vuelto un ejemplo sobre el mundo de la salud. Lo que pasa es que el mundo de la salud, al tener historias clínicas, está muy atado al fraude, ¿no? Porque la información que hay en las historias clínicas da pie a realizar distintos tipos de fraude. Entonces, decía, un empleado del hospital, un enfermero, se estaba enviando de manera sistemática historias clínicas a su propia dirección de correo, ¿sí? A una dirección de Gmail. Y a partir del discovery, a partir de el rastreo que nosotros hacemos, el movimiento de información, se detectó esto, por supuesto se frenó, se aplicó una política y obviamente esto da la posibilidad de tener evidencia, construir una evidencia forense a partir del registro de estos comportamientos, ¿no? Entonces, si querés seguir, Pame, vamos rápido que estamos ahí con... Bueno, hay distintos estándares de seguridad, distintos modelos en los cuales las empresas se pueden inspirar, ¿sí? Si uno tuviese que definir algunos pasos o unas fases típicas que podría llegar a sugerir una ISO 27001, uno debería pensar en la importancia primero de definir una política de seguridad, definir justamente un alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, analizar los riesgos, ¿sí? Jerarquizarlos, establecer una gestión de esos riesgos, ¿sí? Aceptar el riesgo que estamos dispuestos a correr, después implementar justamente controles, hacer una declaración de aplicabilidad y una revisión del sistema. Y me quiero quedar en esta parte, ¿no? En el tema de los controles e implementar. Si querés dar un clic más, Pame, te lo voy a agradecer. Y acá solamente como ejemplos en donde, por ejemplo, a través de Safetica podríamos empezar a generar estos controles. Por ejemplo, en la parte en la 27002, que es la parte más práctica, concretamente, ¿no? de todo lo que se ve en la 27001, vemos que en el apartado A8, en la gestión de activos, hay una aclaración en la necesidad de clasificar la información y definir la propiedad de esa información. Esto tiene que ver con justamente esto de poder identificar los datos sensibles y además marcarlo. Este es un dato sensible. Este es un dato que quiero monitorear. Este es un dato que quiero saber dónde está y definirle una política. No solo saber dónde está, sino decir quién puede acceder a ese dato, a dónde lo puede sacar y qué puede hacer con esa información. Lo Max, mismo con el... Y si me permites acá acotar, porque tienes razón, con ejemplos se valida todo mejor. Tuve la oportunidad de trabajar por un tiempo en la ciudad en México. Bueno, ahí ya tenían una ley de protección de datos personales con la que ayudamos a muchísimas empresas implementando Safetica a pasar ciertos controles. De hecho, nos hacen muchas preguntas de si hay que legalizar los procesos que se implementen, y la verdad es que cuando ya empieza el organismo auditor, sí les piden a ustedes respaldos de la implementación de estos procesos. Y recuerdo que constantemente uno de los servicios que más fomentábamos era el servicio de poder, como dice Max, demostrar como lo hace Safetica a través de sus reportes, que se estaba controlando el uso de las aplicaciones, se estaba monitoreando cómo estaban siendo tratados los datos y se estaba también mostrando las políticas que estaban implementadas. A través, siempre que habían las auditorías, nos tocaba, a través de nuestros especialistas, ingresar a la consola y demostrar todas esas políticas aplicadas y cómo estaban los procesos establecidos y conectados en base a los servicios de nivel de madurez, al servicio de Gap Analysis, como cumpliendo y todos atados entre sí para evitar una posible filtración. Entonces, esa parte que estás mencionando es fundamental por ello, y normalmente siempre se preguntan, pero bueno, ¿qué tiene que ver este control? Tiene que ver que siempre la auditoría les va a pedir respaldos, de hecho la ley lo menciona, y uno de estos respaldos son los reportes que van a poder sacar desde Safetica. Exacto, y todo lo relacionado al control de accesos también.
Es decir, controlar el uso de ciertas aplicaciones, los derechos de acceso, quién puede y quién no, es todo un tema que previo a la implementación de la tecnología se tiene que debatir, porque acá no es solamente implementar controles, sino también definir políticas y los dueños de justamente de esos datos y las cabezas de área también colaborando. Pero bueno, si después tecnológicamente uno no puede implementarlo, se hace más complicado. Después también definir, por ejemplo, en relación a las vulnerabilidades técnicas, la instalación de un software o no, permitido o no, ese bloqueo se puede hacer. Y después, en relación al cumplimiento, en el apartado A18, la protección en sí de los registros. ¿Sí? Ahí estamos frente justamente a los datos sensibles, hablamos de información obviamente asociada a la salud de una persona, pero también temas relacionados con la identidad sexual, cuestiones religiosas, temas políticos, todo, exactamente, y todo eso que tiene que ser cuidado, y como decíamos, ¿no? En esto del principio de responsabilidad demostrada, en su momento frente a una auditoría, justamente demostrar que hicimos, como decía Daniela, ¿no? La empresa demostrar que hizo todo lo que técnicamente había que hacer y lo que se debería implementar para que ese incidente de seguridad no se diera. Incidente de seguridad que expuso, en ese caso hipotético, información sensible y confidencial de un ciudadano ecuatoriano. Entonces, desde ese Max, lugar... y ahí, perdona dale. que te interrumpa, hay una pregunta que va muy en línea con lo que nos estás contando, y es, por ejemplo, me preguntan los datos que piden las empresas a los colaboradores, ¿también les aplica la ley? Totalmente. De hecho, les cuento alguna anécdota en algún momento tuve. Siempre hacen los famosos exámenes, se me fue el término acá, que los exigen por seguridad ocupacional, los exámenes ocupacionales, y la empresa que contrataron justamente me hacía las preguntas que mencionas, Max, cuál era mi religión, mi identificación sexual. Y yo decía, pero ¿por qué me haces todas esas preguntas? ¿Qué vas a hacer con esos datos? Me dice, no, el gobierno me exige. Y yo le decía, pero ¿quién me asegura que no los vas a proveer con alguien? Porque lógicamente cuando uno tiene un poco de conocimiento, uno se pone un poco más como que psicoseado con estos temas y empiezas a preguntar para qué los quieres. Y claro, ahora la verdad es que las empresas van a tener que notificar también y anexar a los contratos que manejan con sus colaboradores el trato que van a dar a esos datos que recopilaron de ellos. Por ejemplo, si los datos están siendo recopilados para poderles incluir en un beneficio de que reciban descuentos de un tercero, tienen que notificar que este tratamiento se les van a dar. Eso solo quería acotar, aprovechando que estábamos hablando acerca de estas responsabilidades. Excelente, excelente, Pame. Bueno, para no detenernos demasiado en esto, sí, simplemente contarles que finalmente todo esto que se va registrando, recordemos, es una herramienta cliente-servidor. Ahí hablaban de si se puede implementar desde la nube, preguntaban, por supuesto que sí. Y a partir de esto, todos estos registros se pueden ir consolidando en toda una analítica y una serie de reporting para entender, por ejemplo, fíjense a la izquierda arriba, cuándo fueron enviados los datos y ahí ver no solamente si fue enviado a través de un USB en este caso, sino también dónde están los picos de envío de información para entender, uy, acá hay una salida de información inusual. ¿Qué está saliendo? ¿Será que tengo que aplicar una política? ¿Será que tengo que identificar y marcar algún dato sensible? ¿Cómo salen los datos? Las categorías de esos mismos archivos. ¿Quién envió la mayoría de archivos? Todo esto para justamente demostrar que se está teniendo un control y sobre ese control obviamente aplicar diferentes políticas para poder cumplir con la política de seguridad definida por la corporación. Este es un tema largo, es muy largo, pero bueno, se los quiero dejar acá sobre la mesa por si a alguien le interesa realmente entender, tener algún tipo de auditoría en la infraestructura de ustedes, porque podemos hacer una auditoría rápida en 2 semanas y presentarles un informe de lo que estamos viendo. La herramienta puede hacer eso y de esa manera podrán dimensionar, digamos, el valor agregado que podrían tener con el uso de ella. Así que... ¿Cómo empezar a proteger datos? Porque si saben cómo están siendo tratados, cómo están siendo usados por los colaboradores, van a saber también qué políticas empezar a implementar, al menos desde la parte digital.
Además, Entonces, Pame, déjame decir algo. Hoy el mundo sabemos que cambió, cambia todo el tiempo y con el COVID se redefinió un montón de cosas. Principalmente hubo un cambio de la ubicación, si se quiere, de la salida a Internet, del gateway. Realmente hoy el endpoint es la salida, está el riesgo en el endpoint y toda la inversión que se había hecho posiblemente en seguridad o parte de la inversión que se hizo en seguridad, hoy hay que repensarla. La posibilidad de tener una herramienta como SafetyCA en el endpoint para poder monitorear lo que está pasando en materia de movimiento de información está muy alineado con la situación actual, ¿sí? Y obviamente muy en relación a esta cuestión de la Ley de Protección de Datos ecuatoriana. Por eso nos parecía pertinente mencionarlo en este contexto, ¿no? totalmente. Y de hecho, mostrarlo porque sabíamos que una de las dudas principales es ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? Y primero identificar definitivamente. Y si puedo facilitarme esa gestión de identificación con Weba, era lo que le queríamos compartir ahora. Poder utilizar, y como dijo Maximiliano, para quienes quieran acceder y tener por 30 días una prueba que les permita auditar y entender de manera general al principio cómo están siendo tratados los datos dentro de las compañías donde están, nos pueden escribir. Como verán acá, es una fotografía del uso interno. No podemos ser casa de herrero, cuchillo de palo, y pues notarán que el usuario al que más cuidado le deben tener a la interna es a mí, soy la que más datos comparte. Sin embargo, ahí verán que estoy hasta arriba, pero bueno, también por mi rol es normal ese proceso de compartir Sí. constantemente muchos datos. Están también clasificados los mismos como sensibles, podrán identificar que sí tenemos esa clasificación hecha y podemos apoyarles en ejecutarla. Y lo que nos permite el tener esa clasificación hecha es poner las políticas adecuadas, porque imagínense a alguien que está en la gerencia de negocios, como es mi caso, y que tengo que estar totalmente compartiendo información con nuestros proveedores, con nuestros aliados estratégicos y con todo mi equipo, tener bloqueos constantes que no son necesarios. Sin embargo, si esta cantidad de datos empieza a variar y los empieza a compartir un usuario que tradicionalmente no hacía esa actividad, la herramienta también permite identificar y generar alertas oportunas para que ustedes puedan tomar acciones antes de caer en una sanción nuevamente, porque eso es lo que busca la herramienta, facilitar esos controles para todos los que están acá. Bueno, creo que en honor al tiempo vamos a pasar a las preguntas principales. Mientras hacen las preguntas les voy a dejar la PPT donde pueden ver algunos de los múltiples reportes que recopila la solución de SafetyCA y voy a ir mencionando rápidamente preguntas. Te pido, Dani y Max, cualquiera de los dos que consideren oportuno responder o acotar, hacerlo adelante y voy a empezar con una de las principales que se repitió mucho y era ¿qué pasa con los datos que se están almacenando en la nube? SafetyCA tiene la capacidad también de poder hacer trazabilidad, sobre todo a nivel de Office 365. Nos anclamos, o sea, somos totalmente compatibles y vamos también a poder trazar, tener esa trazabilidad del trato brindado a esos datos y también generación de políticas para esos datos. También se puede levantar en una consola totalmente nube, era otra de los aspectos que me hacían o me consultaban. Ahora vamos a los ámbitos legales y ahí voy a pedir apoyo a Daniela y una de las preguntas que surgió y que se repitió mucho es ¿quién es el responsable en el artículo 37? Riesgos, tecnología, legal. Bueno, en el artículo 37, el responsable de tratamiento siempre va a ser el que decide sobre el uso, procesamiento y destino de la información. Y entonces es el que debe establecer qué medidas de seguridad deben implementarse conforme o de acuerdo a lo que se despliega en la gestión de riesgos que se ha realizado para el efecto. Perfecto. Déjenme ver, tengo varias preguntas, la verdad estoy tratando de unir las que son similares. ¿Qué empresas estarán obligadas a certificarse ante la Autoridad de Protección de Datos Personales y los requisitos para esta certificación? Entiendo, Daniela, que todo tipo de empresa
que trate datos de tercero tendrá que cumplir la ley, ¿no? Sí, precisamente. Todos aquellos que procesen o traten datos personales deben cumplir la norma y por lo tanto deberán acreditar en el momento en que se les requiera si han implementado los mecanismos y herramientas orientadas a este fin, pero no debe confundirse con los temas de entidades de certificación. También se faculta a las empresas a que se certifiquen en temas de ISO, se certifiquen en normas europeas, se certifiquen en el estándar que mejor les convenga y también se podrán implementar entidades certificadoras en el Ecuador, pero conforme a lo que se despliega en la ley de entidades certificadoras. Perfecto. A ver, había otra pregunta por acá. La pregunta era que en caso de las empresas que envían masivamente mensajes de WhatsApp a personas que no han pedido esa información, en donde incluso se incluye el nombre de esta persona, sí, la ley le regula también y como dice acá, lo principal que van a tener que hacer las empresas es notificar de todo, de para qué están pidiendo esos datos y pedir autorización, como hoy lo hace Facebook y WhatsApp, de decirle a la persona, estos datos los estoy pidiendo para enviarte, por ejemplo, estos mensajes, promociones y de permitir que el usuario decida si quiere o no recibir dicha información. Entonces, va a ser fundamental trabajar esos acuerdos de la mano de un legal, es lo más recomendable, como dijo Daniela, no sirve muchas veces copiar y pegar el acuerdo de confidencialidad o el acuerdo de trato de datos de un tercero, porque por ahí puede que en alguno de los aspectos no coincida con el tratamiento que yo le doy y eso hacerme caer en una potencial sanción o multa. Pame, déjame decir algo ahí. También es importante monitorear el comportamiento del usuario en WhatsApp Web, que es la posibilidad que tiene el usuario de acceder a este servicio de chat a través de la misma PC. Entonces, desde ahí es mucho más fácil sacar datos sensibles, bases de datos y cuestiones que puedan afectar justamente el manejo de datos personales. Entonces, no solo firmar cuestiones de confidencialidad, sino también monitorear y bloquear salida de cierta información a través de estos servicios. Bueno, nuevamente veo que muchas preguntas se repiten, algunas se fueron respondiendo en el transcurso de la PPT, como el tema de qué deberían estar haciendo hoy las empresas. Como dijimos antes, deberían estar identificando primero con las diferentes áreas cómo están tratando los datos y cómo también los están recibiendo para así generar el proceso más adecuado de seguridad de la información. En honor al tiempo y pidiéndoles disculpas por la demora en el inicio, creo que damos fin al webinario de hoy. No se preocupen, no va a ser el único que demos, vamos a estar replicando y vamos a estar invitando también a panelistas del nivel de Daniel y Maximiliano para poder ir satisfaciendo todas las dudas y generar el apoyo que requieren, ya que si bien es cierto, hoy nos centramos en cómo Safetica nos ayuda, está el tema de servicios, nuevamente gap análisis, ingeniería social, entender cómo están nuestros colaboradores entendiendo el tema de tratar datos, a qué están haciendo clic y cómo eso expone a caer en una potencial amenaza que ponga en riesgo la información que tratamos. Vamos a estar haciendo también webinarios para entender o tratar de ponerles a disposición soluciones que permitan clasificar los datos de manera automática. Entonces, les invito a que sigan en contacto. Vamos a enviar, como dije, como respaldo la PPT que vieron hoy. Vamos a tratar de seleccionar las preguntas más recurrentes y enviarles respuestas y preguntas, las respuestas a dichas preguntas y enviarles la ley subrayada, que eso les va a facilitar comprender a qué aspectos dar atención inmediata. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por estar súper activos a través de las preguntas y nuevamente Max, Dani, gracias por el apoyo y por acompañarnos en este importante webinario, que no será el primero, que no será el último de todos los que estemos brindando con la intención de comprender mejor las implicaciones de la ley, sobre todo desde el aspecto de ciberseguridad y seguridad de la información. Un gusto, Pame, muchas gracias. Igual, Maximiliano. Gracias, Pamela, gracias, Dani, y gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Hasta luego, muchas gracias.